Rusia estaba ocultando algo enorme en Donetsk, oculto a la vista en un edificio especialmente elegido para ser lo más discreto posible. Lo que Rusia intentó ocultar era vital para el esfuerzo bélico del país, en lo que ahora es la región más importante de la guerra en Ucrania. Vital, insustituible, lleno de lo único que los soldados rusos necesitan para llevar a cabo sus asaltos. Pero Ucrania lo encontró y lo reemplazó con una bola de fuego. Una bola de fuego tan caliente que habría parecido que fue invocada desde las profundidades más oscuras del infierno. Como era de esperarse, eso es justo lo que Ucrania quería que Rusia creyera. La Operación Infierno ha sido lanzada y Rusia está aprendiendo cómo se siente el infierno. Rusia pensó que estaba siendo astuta. En las entrañas de Donetsk ocupadas se encuentra el asentamiento de Novoambrusivka. Ese asentamiento, junto con muchos otros, ya era parte de la red de depósitos de combustible y nodos logísticos que Rusia creó en el Oblast de Donetsk. Antes se pensaba que esos objetivos estaban fuera del alcance de los ataques ucranianos. Sin embargo, Rusia ya se había preparado para cuando esto cambiara. En Novoambrusivka, un importante depósito de combustible estaba oculto. En vez de estar al descubierto, fue resguardado dentro de una gran planta de cemento. El combustible llegaba a la planta por ferrocarril y se almacenaba tanto en depósitos subterráneos como en tanques en superficie, todos ellos ocultos a la vista. Rusia mantenía el engaño transportando el combustible fuera de la instalación usando camiones disfrazados de vehículos civiles. Esos camiones transportaban combustible a los depósitos principales de suministro, garantizando que los grupos de asalto rusos en Donetsk tuvieran lo necesario para realizar asaltos mecanizados y otras operaciones con vehículos. El encubrimiento de esta operación funcionó meses hasta que falló. El 12 de julio, el primer cuerpo de Azov de Ucrania informó que localizó y atacó con drones una base secreta de combustible rusa, provocando la quema de toneladas de combustible vital. Ese ataque fue parte de una ofensiva más amplia contra Novoambrusivka, que también dañó las vías del tren y envió un mensaje muy claro a Putin. Un centro logístico que antes creía fuera de su alcance, ahora es un objetivo muy claro. El cuerpo de Azov llamó al ataque Operación Infierno, y así fue como sucedió. Un ataque como este no es algo que se pueda llevar a cabo por capricho. No fue solo que el cuerpo de Azov hallara el sitio oculto y enviara drones para destruirlo. Como revela el cuerpo en la publicación de Telegram que usó para anunciar lo que había hecho, la Operación Infierno requirió meses de planificación y observación antes de que Ucrania pudiera estar segura de que tenía la ubicación correcta y de que podría maximizar el impacto de los drones que estaba preparando para enviar. Los del cuerpo de Azov no lograron entrar a la planta. Eso habría implicado enfrentar oleadas de ocupantes rusos, lo cual es una misión suicida. Los operadores de drones del cuerpo realizaron vuelos de reconocimiento sobre la instalación secreta de combustible rusa. Cada vuelo daba más información que el anterior. Se mapeó la disposición de la planta de concreto, asegurando que los operadores de drones de ataque pudieran identificar rápidamente los objetivos que debían atacar cuando se les solicitara. Se observaron y mapearon la red logística que entraba y salía de la planta, incluidas las líneas ferroviarias y la infraestructura de apoyo que mantenía operativa la planta de combustible rusa. Durante meses se implementó un plan. Ucrania incluso eligió el dron perfecto para el trabajo, el Hornet, impulsado por inteligencia artificial, que ha estado causando estragos en ataques de alcance medio al destruir camiones rusos de combustible y suministros en todos los territorios ocupados durante los últimos meses. Esta vez, esos drones enfrentarían una tarea mucho más desafiante. Fueron la mejor elección. Más adelante explicaremos el motivo, pero por ahora sigamos con la Operación Infierno. Con la planificación terminada y su arma elegida, el cuerpo Azov estaba listo para atacar. Pero como dijimos antes, este no era un caso de simplemente enviar drones para atacar camiones cisterna de combustible. Todo comenzó con una grúa ferroviaria. El objetivo inicial de una operación de ataque escalonada no era solo una grúa común. Era la grúa específica que el cuerpo Azov identificó como la que Rusia intentaría usar para despejar las vías férreas dañadas que conducían al depósito de combustible oculto, que servía como objetivo principal. Destruir la grúa significaba retrasar a Rusia, y esa línea de pensamiento continuó con el segundo objetivo, ya que el cuerpo Azov continuó con un ataque contra una locomotora que ya estaba en las vías. Se dio un golpe doble para bloquear el acceso ferroviario. La locomotora averiada ya no podía apartarse para dejar pasar a otros trenes, y con la grúa fuera de servicio, tampoco podía ser retirada de las vías. Quizás creas que el siguiente objetivo era el depósito de combustible, pero no es así. El cuerpo Azov tenía otro paso en su plan.
El siguiente objetivo era una subestación eléctrica que daba energía a la planta de cemento donde se ocultaba el combustible ruso. Gran jugada. Solo podemos imaginar el pánico en la planta al apagarse las luces. Los soldados rusos, que antes creían que Ucrania ignoraba lo oculto en la planta de cemento, pronto notarían que algo andaba muy mal. Mientras entraban en pánico sin saber qué hacer, el cuerpo Azov acaparó titulares. La siguiente oleada de drones que llegó atacó los tanques de combustible y las vías del tren que habían sido cuidadosamente mapeadas meses antes. Rusia no pudo hacer nada al respecto. Un ataque tan inesperado como cualquiera que Ucrania haya lanzado antes en los territorios ocupados se llevó a cabo con una precisión tan magistral que un sitio clave de almacenamiento de combustible en Donetsk no tuvo ninguna oportunidad. Los combustibles son vitales en la guerra. Para abastecer a las fuerzas de ocupación, los rusos pasaron mucho tiempo construyendo una red de centros logísticos que pensaban estaba a salvo de ataques ucranianos. Los operadores de drones del primer cuerpo Azov cambiaron los planes del enemigo, declaró el cuerpo en Telegram. También señaló que este ataque tiene otro efecto masivo que impactará los planes de Putin para Donetsk. Parte de la red de suministro de combustible de Rusia deberá trasladarse de los territorios ocupados a la Rusia continental. Para los soldados en la línea del frente en Donetsk, esto implica largos retrasos en recibir combustible para sus operaciones. ¿Eso ralentizará el ritmo de ataque de Rusia? Es poco probable. Putin es tan insensible que ordena a esos soldados atacar o llevar suministros. Tendrán que hacerlo sin vehículos o buscar protección en las zonas de muerte de Ucrania. De alguna manera, no creemos que eso vaya a salir particularmente bien. Al destruir el depósito de combustible oculto de Rusia, Ucrania también ha condenado a más de los títeres de Putin, tal como Ucrania lo planeó. Tampoco es que esos soldados no sientan ya el dolor por la escasez de combustible que afecta al ejército ruso. A principios de julio, el ministro de Defensa de Ucrania, Mikhailo Fedorov, reveló que la campaña de destrucción logística de Ucrania ya ha provocado que algunos soldados rusos se vean obligados a caminar hasta 30 kilómetros a pie solo para llegar a las posiciones del frente. Son 30 kilómetros donde los drones de reconocimiento ucranianos están en constante vigilancia, mientras los operadores de drones de ataque esperan la orden para atacar cualquier cosa que se mueva. Vemos problemas logísticos para los rusos y problemas con la infraestructura crítica, lo que afecta a la capacidad de combate de sus tropas. Vemos que la maniobrabilidad ha sido interrumpida en las fuerzas rusas. Vemos que la logística sigue sufriendo cada día, dijo Fedorov. Definitivamente estamos viendo sufrimiento. Ya no solo los soldados rusos del sur harán recorridos a pie de decenas de kilómetros. En Donetsk, las tropas que Putin necesita para tomar el único territorio que le permitiría reclamar una victoria sobre Ucrania, se quedaron sin combustible. Tendrán que seguir marchando, muchos hacia su muerte inevitable. Además de la planificación que hizo esto posible, está el dron que Ucrania usó para la serie de ataques en Novo-Novoambrusivka. Ya dijimos que el Hornet era perfecto para el trabajo. Esta es la razón. El Hornet es capaz de atacar objetivos a una profundidad de hasta 150 kilómetros, por eso ha sido tan efectivo en la campaña de bloqueo logístico de Ucrania. Puede viajar mucho más allá del frente, para asestar golpes directos contra objetivos en movimiento, como camiones cisterna de combustible. Esas capacidades ni siquiera se exigieron al máximo en Novo-Novoambrusivka. El depósito de combustible atacado por Ucrania no era móvil y estaba al alcance del Hornet. Pravda informa que la base secreta atacada por el cuerpo Azov estaba a solo 16 kilómetros de la frontera rusa. Los Hornets de Ucrania podrían haber dado varias vueltas y aún tener energía para atacar. Claro, el Hornet no es el dron más potente del mundo. Lleva una ojiva de 4.5 kilogramos, pero bastó para destruir los camiones cisterna de combustible rusos. Son objetivos blandos. Basta una o dos explosiones para que mucho combustible se incendie. Pero lo que hace realmente especial al Hornet es su uso de inteligencia artificial, que se ha implementado en forma de algoritmos avanzados de guiado, permitiendo que el dron viaje tan lejos como sea necesario, sin tener que preocuparse por los inhibidores de señal. Ese mismo algoritmo también permite que el Hornet automatice la detección y el seguimiento de objetivos, lo que significa que todo lo que el cuerpo de Azov tenía que hacer era programar los objetivos apropiados en el dron y luego dejar que el algoritmo hiciera el resto. Esta es la guerra automatizada en su forma más devastadora. Cada soldado ruso que dependía de la instalación secreta de combustible en Donetsk sintió la picadura del Hornet. Mientras la planta de cemento que Rusia usó para ocultar su combustible ardía, Ucrania ya tenía otras operaciones en marcha. Destruir la planta de Donetsk
dejó sin combustible a los territorios ocupados. Ucrania complementó eso con otro ataque a más de 800 kilómetros de distancia, que solo empeora los problemas de combustible de Rusia. Pero antes de profundizar en eso, este es The Military Show. Si aún no te has suscrito al canal, tómate un momento para presionar el botón y activar la campana de notificaciones para que veas más de nuestros videos diarios. El mismo día que el cuerpo Azov reveló que había expuesto uno de los mayores secretos de Rusia con drones Hornet, surgió otra noticia. A unos 800 kilómetros de Ucrania, drones lograron varios impactos contra la refinería de petróleo de Syzran en el Oblast de Samara. Esa refinería ya fue objetivo antes. Como debe ser, puede refinar unas 8.9 millones de toneladas de crudo en combustibles y otros productos derivados al año. Pero esta vez, Ucrania hizo más que forzar un cierre temporal de la refinería. Sus drones fueron tan precisos que los analistas creen que todas las principales unidades de refinación fueron alcanzadas, lo que podría reducir la producción de la planta de Syzran a cero. Euromiden Press informa que el ataque de Ucrania inició la noche del 11 de julio y continuó hasta la madrugada del 12 de julio. Para las 4:30 canales de monitoreo como Supernova Plus y Selenova Plus ya estaban informando sobre el ataque, compartiendo imágenes de las llamas y las enormes nubes de humo que salían de la refinería más grande de Rusia. Poco después, el ataque ya había sido reconstruido. Según el canal de inteligencia de fuente abierta Cyber Barashno, el ataque de Syzran por parte de Ucrania parece haber sido realizado utilizando drones FPV-1 de largo alcance, y esos drones impactaron un trío de unidades de procesamiento que la planta necesita para funcionar. Una de las unidades atacadas fue la de procesamiento primario AVT-5 según el canal. Esa sola unidad representa 2.6 millones de las 8.9 millones de toneladas de petróleo que Syzran procesa anualmente, lo que equivale a alrededor del 30% de su capacidad. La unidad AVT-6, responsable de 6.3 millones de toneladas, también fue atacada. Y también parece que los drones de Ucrania golpearon el reformador catalítico LCH 3511600 en la planta, que se utiliza para fabricar componentes necesarios para la gasolina. Si estos informes son correctos, vemos dos cosas. 1. Los drones de Ucrania están siendo cada vez más precisos cada semana, tanto que Rusia ya no puede usar su típica excusa de que todo fueron restos de drones, porque está claro que Ucrania ha logrado impactos directos exactamente en lo que quería golpear. Y 2. Toda la refinería de Syzran acaba de quedar fuera de servicio. El 100% de su capacidad de procesamiento de petróleo ha sido destruida, y podrían pasar semanas o incluso meses antes de que Rusia pueda volver a poner la planta en funcionamiento, aunque sea parcialmente. Después de todo, no es precisamente fácil para Rusia conseguir los numerosos componentes necesarios para reparar o reconstruir estas unidades de procesamiento destruidas cuando está bajo el peso de las sanciones occidentales, diseñadas para evitar que Rusia compre estos componentes. Usamos el término 1-2 para describir cómo el cuerpo Azov destruyó primero la infraestructura ferroviaria y después el combustible en la instalación oculta de Donetsk. Podemos usarlo de nuevo aquí. Ucrania lanzó un fuerte golpe con su ataque en Donetsk y lo siguió con un derechazo absoluto que eliminó el combustible ruso en una de sus fuentes. Aquí vemos ataques en capas que afectan toda la cadena de suministro de Rusia, desde la fuente hasta los camiones que transportan el combustible. Esto está teniendo gran efecto en Rusia. Una crisis de combustible ya está en marcha, y no hay ninguna parte de Rusia que no esté sufriendo. Se ha hablado mucho sobre cómo los ataques de alcance medio y profundo de Ucrania están causando escasez de combustible que afecta a los consumidores rusos, y mucho más debería decirse al respecto. Estas escaseces están aumentando la presión sobre Putin al hacer que mucha gente rusa esté muy enojada con su supuesto hombre fuerte y protector. Las filas en gasolineras de Rusia se extienden por kilómetros. Muchas personas esperan horas solo para descubrir que las bombas ya están vacías y deben buscar otra estación para volver a formarse. Algunos rusos oportunistas apartan lugares en la fila y los venden por hasta $460 a personas desesperadas por combustible. El ambiente se está deteriorando dentro de Rusia debido a todas estas escaseces, informó Alexander Titov de The Independent el 10 de julio. He viajado a Rusia cada año desde 2022 y ha habido un cambio claro en el ambiente. En 2022 todo giraba en torno a sobrevivir y adaptarse a la nueva realidad de sanciones y guerra. En los años siguientes hubo estabilidad y mayor optimismo sobre la capacidad de la economía para adaptarse. Para 2026 ya se hablaba de recesión económica antes de los actuales problemas de escasez de combustible, escribe Tietov. Eso es parte del plan de presión de Ucrania para Putin.
El ataque en Donetsk muestra que Ucrania intensifica su campaña para provocar una crisis de combustible en Rusia. Ahora no solo lo percibe la persona común que hace fila en la gasolinera. A los soldados en el frente les están quitando lo esencial para sus asaltos. La idea es simple. Si dejas sin combustible a las Fuerzas Armadas, paralizas la maquinaria de guerra rusa. Ucrania ha intensificado su campaña contra el combustible, atacando buques cisterna en el mar de Azov para impedir que gasolina y diésel lleguen a Crimea y a los territorios ocupados en tierra firme. Vimos a Ucrania lanzar un ataque planificado contra un almacén oculto de combustible en Donetsk. EU Observer reporta que en muchas regiones ni los soldados rusos encuentran combustible en las gasolineras. Y si Ucrania sigue escalando como lo está haciendo, pronto esos soldados no podrán conseguir combustible en el frente. Tal vez eso ya pasa. No haces caminatas de 30 kilómetros a pie, como dice Fyodorov, si tienes suficiente combustible. No solo los civiles se están quedando sin combustible, es todo el ejército ruso. Los números son claros. Los soldados rusos están siendo eliminados más rápido que en cualquier otro momento de 2026 por problemas de combustible. En las 24 horas previas al 13 de julio, Rusia perdió aproximadamente 1.600 soldados, informa Pravda. Nos preguntamos cuántos soldados tuvieron que ir a pie al frente en lugar de conducir, solo para enfrentar un dron ucraniano. En junio, Rusia perdió casi 40.000 de sus tropas cuando su logística colapsó y sus soldados se volvieron más vulnerables que nunca. Vemos el efecto dominó de la crisis de combustible causada por Ucrania. La maquinaria de guerra de Putin se está desmoronando poco a poco. Y luego está Donetsk. Putin quiere que Donetsk caiga lo más rápido posible. Ha estado diciendo eso durante años, desde que Rusia comenzó su campaña de agresión contra Ucrania en 2014. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dice que Putin ha puesto 15 plazos para la caída de Donetsk y de la región más amplia del Donbass, la gran mayoría de los cuales ya han pasado sin resultados. El último de esos plazos que salió del Kremlin es el 31 de diciembre. Eso viene después de los plazos anteriores de 2026. El 31 de marzo, bueno, ese no funcionó. Y el 1 de septiembre, que Putin parece haber abandonado mucho antes de que siquiera lleguemos ahí. Los plazos no importan. Al Jazeera dice que, al ritmo actual de avance de Rusia, le tomará otros 5.150 días o alrededor de 14 años para tomar el resto de Donetsk. Lo más probable es que Putin ya esté muerto para entonces. El combustible ardiendo en un almacén oculto a menos de 20 kilómetros del frente no ayudará a Rusia. Significa otra desaceleración. Más soldados se verán obligados a avanzar a pie por zonas de muerte. Lo más importante, la fantasía de Donetsk de Putin ha sido destruida. Rusia no va a tomar Donetsk, al menos no en un futuro cercano. Mientras Putin decide sus próximos pasos, el cuerpo Azov avanza. Seguramente ya hay más drones de reconocimiento buscando el próximo objetivo que Rusia intentó ocultar y que se supone que Ucrania no puede alcanzar. Mencionamos las largas filas en gasolineras en Rusia, pero no hablamos de las peleas, armas de fuego, cuchillos, la policía y sin rodeos, la mierda. El caos y la violencia dominan las filas de las gasolineras ahora. Entérate viendo nuestro video. Y si te gustó este video, suscribirte a The Military Show está a solo un clic y te entregaremos tu dosis diaria de los últimos fracasos de Rusia en su desafortunada invasión a Ucrania. Gracias como siempre por vernos.